Hola, bienvenidos a Líderes, un podcast especializado en el mundo del comercio electrónico y el entorno digital en nuestra región. Yo soy Natalie Castro y como siempre, este espacio lo patrocina Tita Media, agencia de e-commerce y performance. Hoy tengo el gusto de conversar con Alejandro González, Lead SEO en Platzi. Alejandro es graduado de Diseño Gráfico, Comunicación Social y Contenidos Multimedia con título de inglés de St. John's University y un posgrado en Customer Relations Management y Marketing Online de la Universidad de Chile. Alejandro cuenta con un importante recorrido en compañías de gran talla como Globant y Astrolabio. Asimismo, ha participado en proyectos como ProExport, Budweiser y Cars.com como líder SEO. También se destaca como SEO trainer, speaker y consultor en plazas universitarias, empresariales, congresos y ahora liderando el área de SEO en Platzi, una de las plataformas de aprendizaje virtual más prometedoras de América Latina. Alejandro, bienvenido a Líderes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos toda tu experiencia. Hola Natalie, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Excelente, claro que sí. Pues para iniciar, cuéntanos un poquito precisamente sobre ti, sobre tu carrera. Has estado siempre involucrado con el ecosistema digital desde un pilar tan importante, ¿no? Como es el tema del SEO, el posicionamiento orgánico para muchas organizaciones. Así que cuéntanos del camino que te trae hasta aquí. Claro que sí, bueno, más o menos hace unos 13 años, 12 años empecé en el mundo del SEO, empecé en el lado editorial, yo empecé escribiendo para unas revistas de videojuegos y eso me llevó a empezar a crear sitios web. Tuve una red de blogs inicialmente que fue como donde aprendí todo lo que implicaba el SEO en ese tiempo. Estoy hablando de hace unos buenos años y estuve trabajando pues mucho tiempo, digamos, independiente con creando blogs, creando contenidos, monetizando esos contenidos. Y ya para el año 2013 fue que entré al mundo corporativo. Entonces ahí ya empecé a hacer consultoría, a trabajar en diferentes empresas, específicamente pues en la parte de SEO. Y desde entonces, en el 2013, pues ya empecé a profundizar mucho más en prestar este servicio, en llevarlo más orientado a la parte de ventas, de generar resultados para un negocio, puesto que antes era todo directamente a través de publicidad. Y pues en este camino he trabajado in-house, he estado dirigiendo equipos de SEO, he estado también trabajando en agencias. Y pues básicamente ese ha sido en resumidas cuentas el trayecto. Pues esto de trabajar en agencias me ha permitido mucho estar con empresas de todo tamaño, de todo calibre, desde emprendimientos pequeños de 5 personas hasta multinacionales. Literalmente he trabajado muchos proyectos con empresas como por ejemplo MailChimp, las páginas amarillas de Malta, esta página de medir la velocidad del sitio web que es Speedtest. Y pues todo esto también lo que ha apoyado es que desde pequeño pues he tenido una gran pasión por enseñar, por compartir el conocimiento. Y llevo ya pues unos buenos años también, alrededor de unos 6 años, compartiendo el conocimiento con la comunidad. He estado como profesor en diferentes universidades y actualmente, para resumir, estoy liderando el equipo de SEO en Platzi.com, que es una plataforma de educación en línea en donde también pues tengo algunos cursos de SEO. Excelente, Alejandro. Un recorrido pues muy interesante, como dices tú, que te va dejando grandes experiencias y sobre todo que las puedes compartir, ¿no? Que tienes esa plaza hoy en día literalmente para poder difundir este conocimiento. Cuéntanos un poquito precisamente de Platzi, es digamos que una de las plataformas de enseñanza online más poderosas de la región. ¿Cómo ha evolucionado y cómo es esa área que tú lideras precisamente? Bueno, pues es muy interesante esa experiencia porque yo trabajé por primera vez en Platzi en el 2014, cuando de hecho todavía no se llamaba Platzi, sino se llamaba Mejorando.la. Y uno de mis proyectos de los que estuve a cargos fue justamente el cambio de marca, de pasar de Mejorándola a Platzi para entrar pues con estos inversionistas de Y Combinator y ya empezar a ampliar el negocio. En ese tiempo estuve alrededor de un año, un poco más.
y después salí a trabajar en otros lugares y ahora en octubre del 2020 vuelvo a entrar a Platzi y fue pues muy interesante ver el crecimiento que tuvo la empresa per se, porque cuando yo entré recuerdo que fui el empleado número 14 y ahorita hay más de 200 personas en la empresa. Cuando yo entré también, yo era el que hacía todo en términos de SEO, dirigía, llevaba de aquí para allá, implementaba en algunos casos, inclusive en términos técnicos. En Platzi yo tuve la tarea de crear el blog de Platzi, que en su momento recuerdo pues haber escalado alrededor de las 20,000 o 30,000 visitas por mes y pues ya ahorita con todo el trabajo que se ha hecho también ya ha crecido bastante más. Y pues ahora somos un equipo de 5 personas en el SEO de Platzi. Desde que vuelvo ya a retomar el trabajo como SEO en Platzi, es muy interesante también ver el crecimiento per se del sitio. El sitio se convirtió en una cosa gigante que cada día entramos a conocer más secciones que puede tener el sitio web, más cosas que podemos aprovechar, porque pues definitivamente en alrededor de 5 años que pasaron, pues fue mucho lo que pasó en el producto y todo esto pues se ve reflejado también en que no hubo una persona que estuviera llevando como tal una estrategia. Sí hay un conocimiento en Platzi de SEO porque Freddy Vega, que es el fundador, tiene unos muy buenos fundamentos, pero claro, no, pues él no va a estar en la estrategia de SEO cuando tiene una empresa de 200 personas por liderar. Pero entonces esto es muy bueno porque encontramos muchas oportunidades. Yo empiezo con este equipo ahorita en octubre y hemos logrado generar un buen crecimiento, puesto que habían muchas oportunidades para lograr, ¿no? Entonces, pues esto ha sido un poco lo que me he encontrado. Excelente, pues definitivamente un crecimiento increíble, Alejandro. Y bueno, para entrar en materia, cuéntanos un poquito pues, sobre esos retos, ya precisamente desde el Frente SEO, que has identificado al pues, trabajar con corporaciones en la región, en Colombia, y por supuesto de cara a los comercios de e-commerce. ¿Cuáles son precisamente esos puntos de desconocimiento o esos mitos a los que se enfrentan hoy las organizaciones? Esa es una muy buena pregunta porque definitivamente vale la pena resaltar y de hecho esto es muy conocido en el mercado angloparlante y es que hay varios tipos de SEO, ¿no? Entre esos tipos podemos resaltar algo que se conoce como Enterprise SEO. Enterprise SEO en el mundo angloparlante y es justamente todo lo que se trabaja en grandes corporaciones, ¿no? Que son las enterprise, que son por lo general sitios muy grandes, como por ejemplo Uber, como por ejemplo Yellow Pages, también puede ser, o Globo, bueno, todos estos sitios web grandes de empresas bastante grandes, puesto que allí el mayor reto que uno se enfrenta o se encuentra, dependiendo de la situación, es la implementación de las optimizaciones. Cuando uno está trabajando con una pyme, esto puede llegar a ser más sencillo, puesto que es cuestión de contratar a un desarrollador o inclusive, por ejemplo, en mi caso, pues lo he implementado directamente en muchas ocasiones. Pero ya cuando uno llega a una empresa de este tamaño, se enfrenta y se encuentra con por ejemplo, con un backlog de producto, ¿no? Una planeación de producto en donde tú vas a tener que dejar muy claro cómo es que esas implementaciones se deben hacer. Entonces, realmente hay muy poco lugar para la improvisación como si lo hay en una pyme y es un trabajo bastante de project management. En un punto, una persona que dirige el SEO en un enterprise es más la parte estratégica y de planeación que hace que realmente el ejecutar y por eso ahí es donde se vuelve necesario un equipo de SEO, porque por ejemplo en Platzi pues tenemos a Lucía, que es quien se encarga de hecho de llevar
todas nuestras implementaciones al equipo de producto. Ni siquiera yo soy el que voy y las llevo como líder de SEO, sino que tenemos una persona que está netamente dedicada a ello, porque justamente pues implican muchas cosas hacer las implementaciones. Entonces, este diría yo que es el punto más grande. Ya después se encuentra uno con cosas como la arquitectura del sitio web, las prácticas de redacción de los contenidos y demás, pero digamos que esas son como las cosas típicas. De las cosas más diferentes que uno se encuentra en el Enterprise SEO, y que esto también pasa no solamente en corporaciones de este tipo, sino de hecho el año pasado lo tenía con un cliente que es uno de los e-commerce más grandes que hay acá en Colombia a nivel de todas estas cosas como muebles, camas, todo ese tipo, algo tipo home center. Con ellos también veía que a nivel de implementación era complejo, porque de hecho yo estaba trabajando más como consultor, entonces yo simplemente daba la instrucción y ya para que eso se lograra implementar pues estaba un poco lejano el proceso. Entonces definitivamente esa es una de las diferencias y de las cosas como más importantes, que en un punto uno lo que debe tener son muchos skills de persuasión, de buenas relaciones, de empatía con los desarrolladores, con las personas de producto, para poder generar esas buenas relaciones y que las cosas se puedan implementar. Claro que sí, Alejandro, pues muy buena tu visión y muy buenos tips. Sin duda, pues nosotros que estamos fuertemente en este tema del comercio electrónico, nos damos cuenta que desafortunadamente muchos de estos canales y el éxito de los canales se vuelve algo pauta dependiente, ¿no? Todo es SEM, todos son los espacios comprados, la parte de la publicidad y ciertamente hay una apuesta grande por ese posicionamiento orgánico, toma mucho más tiempo, no es visible inmediatamente, no es como cuando yo invierto 1.000 pesos y veo el retorno de 3.000 pesos y lo puedo medir inmediatamente. Es una curva, ¿no? Yo siempre hablo que el SEO es un poquito como la jardinería, hay que darle tiempo, hay que darle cariño y trabajo en el largo plazo para ver esos resultados. Y bueno, ciertamente la pregunta que te quiero hacer ahora va enfocada precisamente a ese tema, ¿no? El tema del posicionamiento, que es tan clave y del cual deberíamos depender un poco más, definitivamente cambió también afectado por la pandemia. Durante el último año vemos cómo esas dinámicas de búsqueda en nuestra región, en nuestro país, cambian, ¿cierto? Y el SEO precisamente pues también tiene un vuelco en cuanto, digamos que desde los mismos términos de búsqueda, las palabras clave, no sé, cobraron en esa pirámide que ya estaba establecida un orden distinto, empiezan a surgir términos asociados a la pandemia que se van posicionando, a la vez pierden mucha relevancia algunos otros. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el lidiar en este último año con un consumidor ahora más digital, más informado y pues también con los cambios que desde el punto de vista SEO se han venido dando. Pues ha sido muy interesante. El año pasado, cuando inició la pandemia, yo estaba todavía trabajando como consultor y principalmente estaba trabajando con e-commerce, como en la parte de sábanas, almohadas y ese tipo de elementos para el hogar. Y fue tremendo el disparo que tuvo en términos de búsquedas y de compras. O sea, fue una cosa impresionante. Inclusive podría llegar a hablar de un crecimiento de más de 10x, más del 1000%. En cuanto a los términos de búsqueda, yo creo que es un cambio que se dio hace más tiempo que la pandemia. Es decir, las personas aprendimos a buscar en Google ya hace un par de años, tampoco muchos, pero sí hace un par, y efectivamente pues ya han evolucionado las búsquedas a lo que se conoce como el long tail o la cola larga, que es que una persona pues ya no necesariamente busca solo almohada, por ejemplo, sino que digamos en uno de los casos que yo tenía, las búsquedas eran almohada con el material específico y la funcionalidad que quería, como almohada cervical anti tal cosa, así como muchas conexiones de búsquedas muy específicas. Y lo que sí podía concluir en esos momentos era que entre más específica la búsqueda,
más alta la probabilidad de conversión y el ratio de conversión. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de consejos de SEO para un e-commerce, una de las cosas que yo recomendaría es enfocarse mucho en la cola larga, no solo en las búsquedas de, por ejemplo, camisas o iPads, sino realmente ir a los términos que las personas están siendo más específicos, búsquedas donde hay 3, 4, 5 palabras, porque esto nos va a, uno, generar resultados más potentes en términos de mayor conversión y dos, por lo general esos términos de búsqueda tan específicos son más fáciles de posicionar, puesto que los genéricos ya los tienen pues casi todas las marcas que vienen haciendo SEO hace muchos años y ya están puestas ahí, ¿no? Pero sí vemos siempre como factores en común en diferentes búsquedas, sobre todo en retail y en este tipo de búsquedas de e-commerce, hay siempre unos jugadores en común. Entonces, si habláramos con alguien que está empezando o es una tienda nueva, sí el enfoque debería estar muy orientado a lo que son búsquedas de cola larga. Buenísimo ese tip y la verdad sí creo que ha habido un despertar del usuario por ser más específico, por comparar también entre productos, marcas y también adaptándose a nuevos términos, ¿no? Incluso es sorprendente cómo las nuevas generaciones ahora buscan, hablan de e-commerce, hablan de pasarela de pago, o sea, esta terminología ha entrado en la vida también de todos y eso siento que es un muy buen tip, Alejandro. Ha sido algo muy positivo porque yo lo que observaba hace un año era que lo que está causando esta pandemia, pues digamos dentro de todas las cosas fuertes que están pasando también, es también un acelerar de, entre otras cosas, la adopción tecnológica. Muchas personas que tenían miedo a comprar en línea, a usar su tarjeta de crédito, a usar una pasarela de pagos, como tú decías, han tenido que hacerlo, ¿no? Han tenido que dar el salto, perder el miedo y aprender a usar los medios digitales, por ejemplo, ya que las videollamadas son una cosa del pan de cada día, también las compras se han convertido en algo del pan de cada día y ahí es donde definitivamente el valor del SEO se incrementa. Por eso hoy en día también hay tanta búsqueda de profesionales de SEO. O sea, yo recibo más o menos por semana 4 o 5 búsquedas de profesionales de SEO. Pues yo tengo una comunidad que se llama SEO en Días y tengo varios grupos en donde se comparten esas búsquedas. Entonces las personas me envían y es mucho lo que están buscando. De hecho, hay una falta de profesionales en el mundo del SEO porque pues también pasa algo y es que las empresas que buscan gente con experiencia, buscan personas con 2, 3 años de experiencia, pero lo que no se mira es que el SEO realmente, el boom está hace un año, el crecimiento empezó hace unos 3, pero la gente en Colombia que tiene 4, 5 o más años de experiencia son muy pocos, o sea, realmente son menos de 100, podría decir yo, y gente que tiene 10, 15 años de experiencia también pueden ser 20 o 30 personas. Entonces ahí pues es una oportunidad, pero también sería un llamado como a las empresas a dar a oportunidad a personas que no necesariamente tienen la experiencia, porque finalmente vale la pena también aquí resaltarlo y esto entra en todo contexto y es que el SEO no tiene una sola fórmula. La fórmula está, pero hay que adaptarla a cada uno de los casos. Entonces no es algo que uno hace y ya sabe que va a funcionar, no es algo que se hace una sola vez, sino es algo que hay que hacer, medir e iterar. Y es un ciclo continuo del posicionamiento en buscadores. Entonces, en ese caso, uno aprende ciertas técnicas, ciertas cosas que funcionan mejor que otras, pero también darle la oportunidad a personas que están empezando no va a ser algo negativo, puesto que el SEO pues es algo de iterar y de, como tú lo decías, darle tiempo a los resultados. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Y en la experimentación y en ese tema de iterar, pues creo que está el éxito. Ciertamente en este campo, que también como lo mencionas, es algo nuevo relativamente, ¿no? Hace, no sé, 20 años posiblemente no estábamos hablando o previo a la existencia de estos buscadores y su posicionamiento y este juego de empezar a hacer como inteligencia para ganar posicionamiento
pues ciertamente no estaba en el referente de nadie. Entonces, pues muy interesante. Yo te quiero preguntar de cara a ese tema, Google anunció hace poco que pues básicamente el próximo año se espera que elimine las cookies de terceros en todos los sitios. ¿Cómo crees que esto nos va a afectar esas dinámicas de posicionamiento y qué actualizaciones deberíamos esperar pues en este frente? Yo creo que Google no da un paso en falso y a nivel de lo que conozco de cómo funcionan algoritmos y de sus patentes, ellos tienen muy cubierto esto en términos de cómo va a influenciar al posicionamiento, puesto que realmente en lo que podría influenciar más fuerte es en el factor que por lo general se hace monitoreo de este factor en Analytics con el bounce rate o la tasa de rebote, que son las personas que, por ejemplo, vamos a poner el caso hipotético que yo voy a Google y busco, por ejemplo, zapatos para correr y entro al primer resultado. Al entrar a ese primer resultado, digamos que no encuentro lo que estaba buscando, entonces me devuelvo a Google, le doy clic al segundo resultado y ellos usan modelos estadísticos para definir este comportamiento que acaba de mencionar, que es básicamente entrar a un sitio web, no encontrar lo que estaba buscando y luego ir a otro para continuar a ver si sí lo encuentro. Ellos lo utilizan en la tasa de éxito, de qué tanto éxito están teniendo los resultados que estamos poniendo en esas primeras posiciones, que es un poco lo único que yo vería que tendría influencia en el tema de posicionamiento. Con eso cubierto, Google pues se puede atrever a hacer ese tipo de cambios y yo siento que aquí ellos le están impactando pues más es a los otros negocios, ¿no? Que son Facebook, que son Twitter, que son todas las otras redes de búsqueda y redes de publicidad, más bien redes de pauta. Yo siento que ellos van más hacia allá a impactar un poco en los modelos de negocio de estas empresas que finalmente es la publicidad. Entonces yo siento que a nivel de SEO todo está cubierto, el impacto va más hacia la pauta. Así es, ese es un buen apunte. Google no da un paso en falso. Obviamente sabemos que el SEM es el negocio, es la maquinaria que pues mueve este gran buscador. Y bueno, habrá que ver esto cómo se termina de dar, ¿no? Una vez ya pues se ejecuten estos cambios. Nosotros te queríamos también preguntar qué tips nos puedes dar que sean importantes para realmente en nuestra estrategia tener como clave de esos índices de visibilidad y cómo ser premiados y favorecidos. El tip más importante en este caso y en este contexto que estamos hablando es tener en cuenta que el algoritmo de Google tiene un objetivo, una misión, y es dar la mejor respuesta a lo que buscan las personas. Es teniendo claro eso, si uno trabaja desde esa premisa, cualquier estrategia, cualquier técnica de posicionamiento en buscadores, eso facilita el camino, porque si ya hablamos de cosas más específicas, por ejemplo, a veces me preguntan cuántas palabras debe tener el contenido para que pueda rankear en Google. Realmente ya no hay un número. Realmente en este momento, como estamos con un algoritmo de inteligencia artificial, no es simplemente un robot que entra a un sitio web y lo rastrea, sino es un algoritmo de inteligencia artificial. Ese algoritmo es capaz en este momento de aprender que para una búsqueda de cómo lanzar una empresa en Colombia, va a necesitar un contenido que tenga 1500 palabras, pero para una búsqueda como por ejemplo cómo aprender inglés rápido, va a necesitar un contenido de 700 palabras. Entonces a lo que voy con eso es que las necesidades para responder a las búsquedas de las personas son diferentes. Mi tip aquí es, hay que ir a Google y ver quiénes son los que ya se están posicionando, cuáles son los factores en común que tienen esos sitios web que se están posicionando y cómo yo lo puedo hacer mejor que ellos. Ahora, pues hay unos elementos, ya no factores, sino elementos que podemos hablar, ¿no? Que, por ejemplo, una de las cosas más importantes, pues, son lo que se conoce como el metatítulo, que es el título que aparece en Google de los sitios web. Es un título que debe ofrecer una solución a lo que busca la persona, que debe decirle, mira, acá está la solución a lo que usted busca. Eso es un factor definitivamente muy importante. Otro factor que podemos mencionar que es muy relevante es la velocidad de carga.
y más en estos tiempos en los que estamos, que tenemos que aceptar como seres humanos que tenemos niveles de ansiedad muy altos, que son más altos de lo que podríamos hablar de hace unos años, y queremos todo muy rápido. Entonces, esto hace parte de esa respuesta que menciono, de esa misión que tiene el algoritmo de dar la mejor respuesta, porque finalmente, si el sitio web es muy lento, eso está afectando a que tú seas una buena respuesta. Es decir, ser la mejor respuesta no es solamente en términos de qué dice el contenido, sino de qué manera lo presento, qué tan rápido se puede acceder a él, qué tan amigable es para las personas. Entonces hablo de títulos, hablo de velocidad. Y un factor adicional que podría ya entrar a sumar a esto es algo sí ya pues un poco técnico, que es más para las personas que están en el lado técnico de la parte del sitio web, pero también entra dentro de la parte estratégica y de la planeación, y es la categorización, sobre todo en los e-commerce. Es un tema que en la mayoría de casos se hace como se piensa, no está respaldado en datos, y a eso es lo que hoy tenemos hoy cualquier cantidad de herramientas, al menos 10 herramientas que nos dicen lo que las personas están buscando en Google, cuántas personas lo buscan por mes. Entonces, la categorización de un e-commerce debería estar basada en esos datos y no simplemente en las suposiciones, puesto pues ya podemos tomar la decisión con esos datos que tenemos ahí. Así que esos serían como tres elementos principales, pero la premisa es que hay que responder de la mejor manera, y no solo en el contenido, sino en todo lo que implica dar una buena respuesta a las personas. Totalmente de acuerdo, Alejandro, y todo esto me lleva a pensar en un dicho muy popular en este mundo del SEO, y es un chiste que dice que si usted no sabe dónde esconder un cadáver, lo esconda en la segunda página de Google, porque ahí nadie busca. Entonces, ciertamente, pues consideraciones muy importantes, el tiempo de carga, como lo mencionas, el tema del performance del sitio, no solamente es un tema de términos, sino también que eso tiene su ciencia, y como dicen por ahí, es un poco de ciencia y un poco de arte para lograr ese mix, ¿no? Claro que sí, así es, totalmente. El SEO es efectivamente una ciencia, pero requiere arte, tal cual. Qué bueno. Alejandro, en cuanto a términos de offsite, nosotros también vemos que hay pues un crecimiento en tácticas maliciosas de competencia para generar SEO negativo. ¿Cómo podemos defendernos nosotros como marcas precisamente de estos ataques, y qué está haciendo Google para evitar pues que sean engañados? Bueno, el algoritmo viene evolucionando mucho para reconocer esos ataques. Para dar un poco el contexto, estos ataques lo que hacen es personas malintencionadas o simplemente que no tienen una ética de competencia a nivel de SEO, compran enlaces desde sitios web basura hacia el sitio web de la competencia, con el fin de que Google crea que la competencia son los que los están comprando, por ende están violando una de las directrices de Google, que es no comprar enlaces, y los penalicen. Entonces Google está identificando pues efectivamente cuáles son los patrones de esas compras de enlaces para no afectar a sitios web que tengan una buena reputación. Pero realmente en este caso sí no le podemos dejar el trabajo a Google únicamente, y es que tenemos que pues justamente defendernos. Y pues para eso hay muchas herramientas. Podemos hablar, por ejemplo, de Google Search Console, la herramienta directamente de Google que nos dice cuáles son los enlaces de otros sitios web que apuntan al sitio web de nosotros. Podemos hablar, por ejemplo, también de SEMrush, es otra herramienta que efectivamente nos va a mostrar esto. Y en la herramienta de Google Search Console, ellos le brindan al usuario una opción que se llama Disavow, como de desactivar. Hacemos el listado de los sitios web que son negativos, que le vamos a decir a Google que no debería tener en cuenta para la autoridad de nuestro sitio web, y lo enviamos. Ya con esto Google va a saber que no debería tener en cuenta esos enlaces para considerar ya sea un posicionamiento positivo o un posicionamiento negativo. Y básicamente esa es la forma de defendernos. Por ejemplo, eso se puede hacer cada 15 días o cada mes, dependiendo de si uno está detectando que hay un ataque alto,
pues va a tener que hacerlo más frecuente, pero si no, pues se puede hacer inclusive cada 3 o 6 meses. Y aquí vale la pena mencionar una herramienta que se llama Cognitive SEO, cognitiveseo.com. Esa herramienta me ha servido mucho cuando he hecho auditorías de enlaces, porque esta herramienta le ayuda a uno a detectar cuáles son los negativos. Tienen un algoritmo que le ayuda a uno a revisarlo y pues puede ahorrar mucho tiempo. Buenos tips, Alejandro, y sin duda creo que herramientas muy valiosas para esa gestión del día a día y esa jardinería, como decimos, ese trabajo de cariño y de paciencia que involucra, ¿no? Todo el tema del posicionamiento, que no es enseguida, pero que ciertamente cuando hay paciencia, pues es premiada con una optimización y cuánto podemos llegar a invertir, ¿no? Siempre mi tip con las personas que hablo de este tema de performance es cuánto podemos ahorrarnos siendo los primeros en posiciones y siendo los primeros a nivel de visibilidad por encima de nuestra competencia. Ciertamente hay una gran oportunidad y quisiera preguntarte para todos los que estén interesados en conocer más de estos temas, empaparse en todo sentido, en un aspecto ya más técnico. Cuéntanos un poquito sobre Platzi, cómo ya en el día a día han sobrellevado pues este tema, nacen obviamente como un entrenamiento virtual. Entonces, pues este tema de la pandemia, digamos, no los afecta por el esquema y el ADN de la plataforma, pero cómo ha sido ese crecimiento de gente interesada en estos temas, cómo han lidiado con la demanda y bueno, qué herramientas tienen a disposición hoy en día de las personas que quieren aprender mucho más de estos temas. Pues sí, definitivamente hay un crecimiento. Hay muchísimas personas que se dieron cuenta que necesitan aprender marketing digital, sobre todo pues cuando empezamos con la pandemia, que empiezan a cerrar los negocios, que empiezan a ver la necesidad de tener una presencia digital. Entonces, esto hace también que hayan mucha demanda, no solamente la persona emprendedora va a aprender, sino que también empresarios se dan cuenta de que necesitan un consultor de marketing o de que necesitan desarrollar un sitio web, una aplicación móvil. Entonces sí, crece mucho el mercado a nivel de la educación digital. Por suerte, como tú dices, pues el ADN de Platzi es una plataforma de educación en línea. Entonces hay una preparación totalmente para recibir esto. La empresa pues está recibiendo más cantidad de estudiantes, que eso en un producto de software pues lo único que implica es en algunos casos tener que escalar a nivel técnico la infraestructura, lo cual no es un inconveniente por suerte. Y pues adicional a esto pues empiezan a generar también muchos más movimientos en la comunidad, se empiezan a generar más encuentros, empezamos a escuchar también las necesidades actuales de las personas de qué necesitan aprender para sus habilidades en términos de marketing digital, de diseño, de desarrollo. De hecho, en esta época de pandemia nace, por ejemplo, el curso de marketing para emprendedores y pymes debido a todo lo que estaba pasando, puesto que antes, por ejemplo, solo había un enfoque en quien quisiera aprender marketing digital, pero como todo lo que implica el marketing digital, ya fuera Google Analytics, Google Data Studio, SEO, Google Ads. Pero entonces se creó esa ruta más resumida para que las personas que tienen negocios, que están emprendiendo, puedan tener su presencia digital, puedan empezar a vender. Entonces eso ha sido un poco la evolución, como algunas necesidades muy puntuales de personas que no se habían atrevido lo mismo a meterse en el ámbito digital para que se puedan especializar y tener unos conocimientos muy específicos. También en términos de la industria ha sido bastante positivo porque al tener la obligación de trabajar en remoto, muchas empresas, de hecho, empezando por Platzi, se convierten en empresas completamente remotas. Platzi tenía oficinas donde trabajaban las personas en Bogotá, San Francisco y México y Platzi anuncia que se vuelve una empresa 100% remota. Las oficinas en este momento pues existen por un tema de que necesitamos tener un lugar donde guardar hardware y bueno, algunas otras cosas logísticas, pero todo se convierte en un tema 100% remoto. Y a lo que voy con esto es que muchas empresas, al darse cuenta de que sus operaciones pueden ser remotas, empiezan a contratar personas de Latinoamérica, empiezan a contratar más desarrolladores, más marketeros, más diseñadores de Latinoamérica. Y esto empieza a generar una mayor demanda en donde las personas también ven la necesidad de formarse.
definitivamente empiezan a tomar mayor cantidad de cursos, a formarse mucho más, a ver la necesidad también, por ejemplo, de aprender inglés, de internacionalizar su conocimiento. Y pues esto ha sido básicamente lo que ha pasado. Realmente, pues a pesar de todo lo que podamos ver como negativo que ha traído este tema de la pandemia, también se pueden resaltar pues muchas cosas positivas, realmente todo el tiempo que hemos tenido para el autoconocimiento, para el desarrollo personal, para buscar en nuestro interior, para nuestros objetivos personales. Ha sido positivo a pesar de todo lo que sucede en la mayoría de los casos afuera a nivel de crisis y de todos los medios. También hemos tenido pues muchas cosas positivas y esperemos que pues todo esto que está pasando también sea para que podamos tener una mejor humanidad básicamente. Y qué buenas iniciativas y programas, pues precisamente a disposición de todos. Definitivamente creo que una de las grandes ganancias pues de esta pandemia ha sido darnos cuenta que es posible, que digitalmente podemos estar todos conectados, lograr nuestros objetivos, cerrar negociaciones, aprender nuevos skills y por supuesto como continuar expandiendo nuestro entrenamiento y nuestra educación en esos temas que no paran, porque realmente cambian día a día y se reinventan, ¿no? Sí, claro que sí, definitivamente. Y pues esa realmente es un poco la misión de Platzi, poder evolucionar la economía de Latinoamérica a través de la educación, preparando a las personas para que podamos trabajar en mercados internacionales, para que podamos evolucionar en esta era digital y pues lo vemos en el día a día. Nosotros utilizamos Slack como canal de comunicación y tenemos allí un canal en donde tenemos todos los comentarios positivos que comparten nuestros estudiantes en redes sociales y Platzi, la mayoría de personas que estudian por más de un año incrementan sus ingresos de 2 a 10 veces, por lo menos. O sea, es un estudio que hemos visto. Entonces es bonito también estar allí haciendo pues esta labor de SEO que finalmente ese es el trabajo del equipo de SEO, ¿no? Que llegue esto a más personas, que podamos impactar a una mayor cantidad de personas sin que la empresa tenga que invertir en términos de publicidad. Entonces, pues es bueno ver el impacto que se está generando desde todos los frentes que manejamos. Ciertamente, Alejandro, y qué bonitas cifras para ir cerrando este espacio y por supuesto agradecerte muchísimo por el tiempo y por todos estos insights. Te quisiera preguntar ya a nivel general, ¿cuál es un poco tu visión sobre lo que viene para el comercio electrónico? Como bien lo mencionábamos, pues es un hábito, se ha creado, es nuestro presente más que nuestro futuro, ya hace parte de nuestro día a día. ¿Cuál es tu visión personal de ese norte que sigue para el mundo del e-commerce? Y por supuesto también que nos compartas un poquito desde lo personal cómo te cambió la pandemia y si ahora eres un consumidor todavía más digital. Claro que sí. Bueno, en términos de lo del e-commerce, puedo hablar, digamos, del futuro desde dos perspectivas. Una es la perspectiva tecnológica y otra es la perspectiva de SEO. A nivel tecnológico, creo que vamos a tener que empezar a tener más soluciones en términos de realidad aumentada. Creo que ese es un poco el futuro, pues acá como volando un poco con mi mente, creo que eso es lo que viene como tiendas virtuales, no solo e-commerce en donde uno entra en su computador y mira ahí a nivel plano lo que tiene, sino experiencias digitales en donde realmente con un headset o con algún dispositivo podamos ir de shopping. Creo que ese es como un poco el futuro. Y ya hablando puntualmente en términos de SEO, yo creo que más que una predicción es una necesidad que invitaría a las tiendas que empiecen a revisar y es que en el mercado angloparlante, una de las cosas más frecuentes para levantar el tráfico de los e-commerce es hacer estrategias de contenido atendiendo a las necesidades del embudo de las personas objetivo. No solo tener una tienda virtual, sino tener básicamente una estrategia de contenidos que ayude a las personas en sus problemas, necesidades, dolores y todo lo que está alrededor de su categoría de productos. Entonces, esto es algo que definitivamente las tiendas deberían empezar a implementar
puesto que es lo que les va a ayudar a ir al siguiente nivel de donde están, de solamente tener posicionadas sus categorías y productos, a empezar a posicionarse como marcas más familiares al día a día de las personas. Esto ya lo están haciendo otras marcas de productos como cremas de dientes, jabón de loza, todo ese tipo de cosas de cocina, contenidos como por ejemplo de recetas y ese tipo de implementos que tenemos en el día a día. Pero en la parte de retail, en la parte de electrodomésticos, todo esto está muy atrasado y definitivamente pues es algo que hay que empezar a hacer. Y ya con la otra pregunta que me hacías, que a nivel de impacto personal, realmente, wow, ha sido muy interesante porque para mí personalmente ha sido un cambio interior, sobre todo muy fuerte, que realmente a lo que me ha llevado es a comprar menos, diría yo. Compro en internet desde hace muchos años, porque pues estoy metido en internet desde que tengo casi memoria. Yo tengo internet desde los 5 años. Crecí en internet. Yo empecé a hacer SEO a los 11, 12 años, creé mis primeros sitios web, entonces nunca he tenido miedo de comprar online. De hecho, estaba hace poco mirando mi historial de Amazon porque compro mucho por Amazon y estoy comprando muy poco porque justamente una de las cosas a las que me ha traído la pandemia es a comprar solo lo que necesito, como cosas que realmente me aportan algo a mi proceso de vida, ya sea en el trabajo o en mi parte espiritual o en los diferentes factores de vida, y no solamente comprar por comprar. Pero sí estoy comprando cosas que antes no compraba online, las estoy comprando online. Eso sí me ha pasado. Me acuerdo haber comprado aceite de coco, que lo compraba pues en la tienda, ahora lo compro online, ¿no? Pero también conservé mucho el hábito de comprar en las tiendas y de hecho ahorita es muy poco lo que pido a nivel de e-commerce, pero pues en resumen este ha sido un poco el cambio. Bueno, pues muy interesante. Ojalá yo hubiera sido un poco más como tú. Yo creo que por el contrario he desarrollado como un hábito de comprar mucho más, incluso cosas que pues ciertamente en el encierro son algo innecesarias, pero bueno, también son formas de pasar el tiempo en medio de la pandemia. Alejandro, muchísimas gracias por este espacio. Realmente estamos muy contentos de poder hablar contigo, de haber tenido pues, tu experiencia y compartirnos todos estos tips desde el Frente SEO. Era un tema que queríamos abordar también en nuestro podcast. Muy importante, un ángulo ciertamente valioso para lo que es el entorno y el ecosistema e-commerce. Así que eres siempre bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Natalie, muchísimas gracias. Para cerrar, me gustaría extender una invitación a quien quiera empezar a meterse en este mundo del SEO, no conozca mucho de ello. Yo ofrezco unos cursos gratuitos que pueden empezar como introducción. Pueden encontrarlos ahí en la comunidad que en un punto mencioné, que es seoendias.com. Y también, pues cualquier cosa que necesiten me pueden encontrar siempre por ahí en LinkedIn como Alejandro González. Si les puedo ayudar con alguna duda, siempre bienvenido. Y pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder estar aquí. Claro que sí, estaremos pendientes de esos espacios, Alejandro. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Podcast Líderes. Los invitamos a conectarse en una próxima edición, donde seguiremos explorando más temas de marketing digital, comercio electrónico y tecnología en nuestro país.